ya sé yo otra persona, entonces ya, mira, aquí está. Ya Hola, cada vez son más. buenos días. Hola, Hola, buen día. muchachas, mande. ¿Ahorita lo pusiste? No, no lo he visto. Buen día, buen día. Pues entonces ya, oye, Buen qué día. bueno que pudieron estar aquí. Déjame, qué bueno que me comentaste. Déjame subirle al volumen. Turn on, aquí está. Ya con eso ya se va a subir. Ok, ok, ok. Hola, Berta. Eh, bueno, para apuntarte en la mañana y ahorita Rosy de Alba quieren la noche y ahí se han estado muy rápido, muy, muy rápido se llenó esto. Pero, no es cierto, quiero sí, otra cosa de masaje. Aquí está. Vamos a ver, son solamente 4 diapositivas del señor Masayo, nada más ok, ok. Pues sí, por favor, share. Ok, aquí ya estamos. Fíjense que esta obra que les voy a presentar, pues la verdad es una cosa de no poderse creer. Y lo maravilloso, pues, es estar frente a ella, porque está hecha de tal manera eh, que, que, pues, las personas en su momento no tenían idea qué estaban viendo, no sabían qué hacer o en qué fijarse. Fue algo muy, pero muy, muy importante, algo muy interesante. Y como son bien, bien, bien poquitas diapositivas, dije, no, no, al cabo sí tenemos, sí nos damos el tiempo y terminó lo de la leyenda dorada. Pero además otra cosa, hoy amanecí enojada ¿Por porque qué? ayer una persona 3 veces me dijo que estaba idéntica a mi mamá. Entonces le dije, pues me acabas de mandar a la chingada porque mi mamá tiene 90 años y no hizo ninguna aclaración. Entonces, todo bajo control para ella, pero yo estoy enojada desde anoche y ahorita sigo enojada. Entonces, cuando estoy enojada, me pongo loca con ustedes y voy a salirme del tema del siglo XV para poder convencerlas o compartirlas que muchas de las cosas que sucedieron en la Edad Media o en la Antigüedad o en el siglo XV o antes del siglo de las luces o lo que ustedes quieran, que pudiéramos pensar y lo han exteriorizado, ustedes lo han exteriorizado pues, en comentarios aquí dentro de clase. No, pues es que la ignorancia, no, pues es que no sabían de otra cosa, no, pues es que como no sabían leer, pues lo que les fueran diciendo. Lo hemos visto, lo hemos pensado. Eh, Voy a hacer una disertación desde la leyenda dorada con Piero de la Francesca hasta el movimiento Rastafari con Bob Dylan. Sí, vamos a esto. Entonces, cuando me enojo, me pongo así. Las otras veces que no estoy enojada, pues simplemente seguimos aquí, seguimos aquí. Entonces, voy a terminar con Masaccio, 1428, y Santa María, la novela. Bueno, novela, de que es nueva, ¿verdad? De que es nueva. Está en Florencia. Es muy difícil que si no saben que existe, vayan a verla, porque son tantísimas las cosas que hay que ver en Florencia que muy pocas veces te manda, no sé, el guía o el Google o no sé, lo que ustedes hayan consultado, pocas veces te mandan a esa pared lateral. Afortunadamente, yo sí tenía muchísimas ganas de verla y bueno, la vi hace 25 años la primera vez. Y bueno, cada vez que tengo la fortuna de estar en Florencia, claro que me doy la vueltecita. Y qué chistoso, como yo soy más alta que el promedio de las personas del siglo XV, No, tengo que hacer una pequeña flexioncita de pequeño. rodillas para poder estar
a la perspectiva que Masaccio decidió que se hiciera. Son Muy como bien. unos 15 centímetros tal vez. Eh, la altura de mis ojos está como 15 centímetros más arriba del promedio de la vista o de los ojos de las personas del siglo XV. ¿Sí? Entonces, eh, ese tipo de cosas cambian por completo cuando ves una obra maestra. Eh, También, por ejemplo, en Milán, cuando mis alumnas van conmigo, ¿están dispuestas a hincarse? Sí. Entonces todas se hincan y ¡pum! Les brinca, ¿no? El Cristo en la plancha, el Cristo muerto. ¿Por qué? Ah, Porque tienes que estar ahí para poder aprovechar el punto de fuga, lo que realmente trató de engañar el pintor con una inteligencia y con reglas de óptica, ¿no? Que es parte de la física. oh, Probablemente en 1428, déjenme nada más que todo el mundo esté en mute. Mute all. Yes. Muy bien. Masaccio realizó su última obra. Es un fresco, está muy bien cuidado y, como les decía, es en la Trinidad. Perdón, es el fresco de la Trinidad en la iglesia de Santa María. Ha pasado a la posteridad como un ejemplo emblemático de perspectiva y composición. Estamos apenas en 1428. Si todavía ahorita es un emblema, es como una de las cosas más importantes que se hizo. Imagínate en aquel tiempo que se haya hecho por primera vez, ¿no? Fue realmente, realmente grandioso. Poco después de acabar esta pintura, Masaccio se trasladó a Roma, donde murió de repente. Se ha llegado a decir que por envenenamiento. El envenenamiento no quiere decir que haya tenido enemigos, que los pudo haber tenido, ¿verdad? El problema de los pintores es simple y sencillamente, ay, qué barbaridad, pues que el material que manejaban muchas veces era material, muy peligroso, material no solamente con la piel, sino también lo que respirabas, ¿no? Con lo que respirabas. Él falleció sin cumplir 27 años. Sí, muy pocas personas tienen la conciencia como es tan importante e hizo tantas cosas, parece como si Masaccio hubiera vivido 3, 4 vidas, ¿no? Pero no alcanzó a cumplir los 27. Como les decía, bienvenida, como les decía, esto está en un espacio lateral. Con el pasar de los tiempos se perdió por completo el, la, la concordancia entre este fresco y el espacio arquitectónico. Entonces ustedes pueden notar que ni siquiera la ventana, el vitralito muy posterior está centrado al fresco. Sí pueden ver que está como más recargado. Y pues claro, la pared está totalmente sencilla. Entonces la gente entra y sale y pues, no hay algo y como no existía el barroco, ¿verdad? Todavía en el tiempo de la creación, eh, de plano, ¿no? De plano no se logra que se vea. Fue redescubierta en su integridad en 1861, después de ocultarse en el siglo XVI por un retablo de Vasari y un altar de piedra. Esa es la razón por la cual ahorita está casi, casi al desnudo, ¿sí? Es del siglo XIX y lo que había ahí, que sí era una cuestión renacentista y una cuestión importante. Bienvenidas muchachas, pásenle por favor. Simple y sencillamente por la importancia, no se le puso nada, nada a los lados. Es considerada una de las obras fundacionales de la pintura en la Edad Moderna. Y ahí es donde es importante. Puede salir, Cecilia, puede salir. Ah, pensé que ibas a salir. Cuando algo es fundacional en la Edad Moderna, estamos hablando lo que es la modernidad. Es muy confuso, realmente muy, muy, muy confuso, porque cada historiador o cada corriente define cuándo inició la modernidad. Eh, a mí se me antoja elegir uno, porque pues tengo que elegir uno para poder dar clases, ¿verdad? Porque si no, pues ¿cómo le hacemos? Todo sería difuso y todo sería como una nube.
A mí se me antoja pensar que la modernidad inicia así tal cual con la revolución, con las consecuencias de la Revolución Francesa. Esa es la forma en que más o menos, pásele, pásele, más o menos, pues centro lo que es moderno o no moderno. Em, l- en otras clasificaciones, ahora ya no. Nuestros niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los niños que andan en clases de sus familias, ¿verdad? En primarias y secundarias, ya no tienen la clasificación que a nosotros nos dieron en los setentas, ochentas, hasta los noventas, donde decía que a partir de 1789 iniciaba la era contemporánea. Entonces, pues, ¿cómo que contemporáneo? Pues ya estamos en 1980. ¿Cómo que en 1789 la era contemporánea? Pues es que inventaron el calendario en esa era. Entonces se llama contemporánea porque las personas literalmente estaban viviendo en esa era. Muy buenos días, bienvenida, Lupita. Entonces, salud. Eh, si yo considero que la edad moderna inicia con las consecuencias de la Revolución Francesa, no la Revolución Francesa, sino lo que logró la Revolución Francesa, y esto se descubrió en 1861, ahí es donde está el pues no milagro, ¿verdad? Pero la gran suerte, porque si hubiera sido en otro siglo, tal vez no se le hubiera podido reconocer la importancia, porque la sociedad o las personas que hubieran hecho eso hubieran dicho, ay, qué simple, o ay, qué alargado, o ay, qué pocos colores, o lo que quieran, ¿verdad? Ya su pensamiento no hubiera estado a la talla de algo tan grandioso. Y a lo mejor, pues hubieran dicho, ay, pues hay que hacer una juntadita, porque aquí lo que necesitamos es otro retablo, pero que sea gigantesco y con mil cosas, ¿no? Y afortunadamente no fue. Eh, Esto que están viendo ustedes ahí es una fotografía tomada casi desde la puerta de la otra pared, ¿no? O sea, ahí está, son las dos laterales y la principal. Por eso se ve así tan chiquito. Les voy a mostrar en la siguiente una foto de lo que es el retablo, pero también les voy a mostrar un esquema de lo que ahora en el siglo XXI es como te presentan. ¿Cómo lo pudo haber imaginado Masaccio? El problema no es que nosotros también lo podemos imaginar. El problema es que él lo imaginó en 1400 y lo pudo pintar. Esa es la situación. Entonces, miren, muchachas, es esto. Este es el fresco. Este es el fresco, ¿sí? Pero Masaccio hizo lo necesario para que una persona que estuviera viéndolo desde aquí realmente pudiera imaginar a unas personas orando, a otras personas al pie de la cruz, y ese pie de la cruz dándole, bueno, el crucificado dando la espalda a todo un espacio arquitectónico. Y ese todo espacio arquitectónico es lo que cabe aquí. Y el sinvergüencita de Masacho, que por lo visto lo que le sobraba a los 25, 26 años era inteligencia y poder y lo que quisieras, se le antojó, pues todavía estamos en espacios románicos, estamos abriendo el siglo XV, se le antojó una bóveda de medio cañón y perfectamente adornada, ¿no? Para que, digo, pues ya que estamos en esto, pues cómo le voy a poner el piso, digo, el techo recto. Pues oye, por favor, pues vamos a hacerlo lo más difícil posible. En- sí, una profundidad. Ah, no, es un fresco, es una pared. Sí, es una pared. Entonces, esto que nosotros estamos viendo, las personas salían de la iglesia para ver cómo habían hecho el cuartito, ¿no? O sea, no, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? La forma en que está armado, pues es una forma muy novedosa, es una forma que él decidió hacerla muy geométrica, pero dentro de esta geometría, pues sí quisiera por favor que notaran que más renacimiento no puede haber, ¿verdad?
¿sí? Más renacimiento no puede haber. Las medidas que él utilizó fueron las medidas de un ser humano, pues hombre, no mujer. Las mujeres son más pequeñas en la mayoría de los siglos. Ahorita en nuestro mundo y después de estas últimas Olimpiadas, ya quedó clarísimo que ya eso no se puede decir, ¿no? ¿De qué tamaño son las mujeres? Pues de todos, ¿no? De todos, absolutamente todos los tamaños. Pero aquí sí, pum, todos los sabores, ¿sí? Todos los colores, todos los sabores, todos los tamaños, sí, es cierto, es cierto. Em, esta situación donde las medidas fueron un ser humano son de las bases más, pero más importantes del humanismo, no como filosofía, sino como una creencia absoluta. No tengo por qué fijarme en el cielo, no tengo por qué pensar en un ángel, no tengo por qué pensar en algo etéreo. Nosotros somos la medida de todo. Y cuando nosotros vemos este círculo y este círculo, pues es algo maravilloso, pero realmente maravilloso, porque puso en este espacio, pues lo que es las medidas del ser humano que iba a estarlo viendo, ¿verdad? Y en este ser humano puso al Padre y al Hijo. Sí, 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 a pesar de que no existía la corriente artística que se llama Memento Mori, no existía como tal, no se le había bautizado, ese bautismo se le hizo hasta el siglo XIX. Sí está lo que es el esqueleto, está un esqueleto aquí pintado, en muchos sentidos, en muchos sentidos. La idea del triunfo de la muerte ante cualquier cuerpo, la resurrección es el triunfo de uno, no de uno, ante esa muerte, pero eso fue posterior. El triunfo de la muerte ante cualquier ser humano, pero también la idea de cualquier cristiano o de cualquier persona que cree que está dentro de una religión. Pues la muerte es aquí, con tu cuerpo. Lo que sale del cuerpo, lo que realmente hace que seas un ser humano, ¿verdad? Pues va a otra parte. No se queda aquí. Aquí están los huesos, pero lo demás, todo lo demás se hace pues hacia el pensamiento de por qué estamos aquí, quién nos puso aquí, etcétera. Entonces, esta obra de la Trinidad de 1428, la veía cualquier persona, porque Florencia en el siglo XV, pues no que fuera centro de peregrinaje, pero era centro de cultura, centro político, centro de comercio. Entonces, la gente, centro bancario, definitivamente, gracias, las personas iban a Florencia. Y así como nosotros vamos al restaurante, porque la que vive en Guadalajara nos dijo que teníamos que ir a tal restaurante nuevo, no tienes que vivir en Guadalajara para andar en los restaurantes nuevos. De esa misma manera, las personas de este siglo XV sabían que tenían que ir a ver de Masacho. Masacho tal vez tuvo algún tipo de educación o influencia de Fabriano, de Gentile de Fabriano, que fue el que vimos hace 3 sesiones. Eh, lo interesante de la apertura del siglo y de la juventud de Masaccio es que ya se estaban escribiendo las cosas que se estaban aprendiendo o descubriendo. Entonces tú ya no tenías que estar en ese esquema medieval de gremio o de taller. Sí, ya no tenías tú que pagar 7 años, 10 años, ¿no? De estar con alguien para poder salir diciendo que fuiste discípulo de algo. Ya las cosas ya se podían escribir. ¿Por qué? Porque ya era aritmética, ya era geometría, ya eran ideas filosóficas, no teológicas. Ya se escribía en florentino, no en latín. Esos opúsculos, ¿no? Entonces, muchas veces los brincos que dieron, principalmente los jóvenes, los que no sabían la otra manera, ¿no? Porque pues apenas estás llegando a este mundo.
los brincos que dieron en cuanto a las novedades son brincos casi generacionales. No nada más fue un poquito, ¿no? Mejoré a mi maestro. Ahora ya no, podían saber qué pasó en Venecia, qué pasó en Roma, qué están inventando los mismos florentinos, leyendo o escuchando o tomando vino en una taberna. Entonces, muy buena tu pregunta, pero este chamaco no tengo idea qué pudo haber logrado si hubiera durado 10 años, hombre, 10 años, porque en el momento que él falleció, él había hecho algo que nadie había hecho. Entonces pudo haber, pues seguido, ¿no? Seguido las cosas, pero bueno, pues así sucede. Entonces, quería que no se me fuera, que esto no tiene nada que ver con la leyenda, dorada, pero tenía que, digo, no podía dejar de platicarles de la Trinidad de Masaccio, que fue el último pintor que vimos la clase pasada. Voy a cerrar a Masaccio y voy a abrir a Piero de la Francesca. Esto es en Florencia, Santa María Novella. Hay que ir rápidamente. Piero. No, a ver, vamos a. Ahí va. Ay, qué chistoso, no quiso abrir. Ah, es que no es Wikipedia. Perdón, perdón, perdón. Dígame, dígame. Am, eh, más bien, más bien, lo que nosotros conocemos. Ay, ¿dónde está Wikipedia? Que, bueno, lo pongo. Ahí voy, ahí voy. Wikipedia. Eh, es que se fue la palabra comentario. Perdón, perdón, perdón. Wikipedia, aquí está. Más bien a nosotros, el mundo nos ha hecho más, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Más bien a ver, voy a apagar todo esto. Apagado, apagado. Eh, el hombre de Vitru, Vitruvio, es lo que a nosotros nos llegó y lo tomamos como base. Él lo hizo, se hizo famoso por el siguiente siglo, que fue el 17, y eso es lo que sale en las enciclopedias. Ahora, sí hay una situación. Antes de Leonardo, las medidas eran con los brazos paralelos al piso. Y con Leonardo, los brazos fueron oblicuos. Los brazos, sí. Entonces el círculo y las proporciones, etcétera, fueron diferentes. Pero las medidas ha sido parte pues de cualquier técnica pictórica, cualquiera, porque sí necesitas tener proporción. En la Edad Media, ya saben que si bajan los brazos del crucificado, les llegan a los tobillos, ¿no? Ese tipo de círculo en la Edad Media no se trabajaba, ¿sí? No se trabajaba. Y sí te daban cosas
pues monstruosas, ¿no? Parecían más bien como, este, como marionetas, ¿no? De madera. Sí, eran cosas que no. O los torsos, unas cosas así tremebundas y las piernitas. Entonces, en la Edad Media no era eso. Luego ya con el proto-renacimiento ya se definió que se tenía que tener clara la proporción de los cuerpos. Y luego, bueno, Leonardo llegó y se hizo el influencer número uno de la historia del arte y nosotros conocemos hasta el nombre completo de la obra, ¿no? Que la mayoría de las obras no nos sabemos los nombres completos. En, después les digo, es que yo sigo enojada. Después de la Segunda Guerra Mundial, el maravilloso arquitecto Le Corbusier retomó la idea de ese círculo y de esas proporciones. Y él es el que inventó las medidas de nuestros muebles. Sí, él es el que inventó las medidas de nuestros muebles. Entonces, mande la ergonomía, las medidas ergonómicas. Entonces, por eso la mayoría de los muebles, los alemanes no caben y los filipinos tampoco, ¿no? Porque, ajá, porque son cuestiones que se hacen importantes, porque ese país es importante en ese momento con esa persona, etcétera, etcétera, y porque al final de cuentas sí cubre ciertas mayorías, ¿no? Ciertos mercados o no sé. Entonces, ha sido en diferentes momentos, pero sí te puedo decir que es una cuestión circunstancial. ¿Quién se hizo más famoso y por qué? ¿No? ¿Y por qué se hizo más famoso? Le Corbusier va a ser la persona que hizo la reconstrucción de Francia, gracias a sus alumnos y a sus ideas y todo. Pues si él dice que así son el tamaño de los muebles, pues ¿a quién más le vas a hacer caso? Pues al que está, ¿no? Entonces así ha ido como caminando. Están muy buenas las preguntas, están muy buenas las preguntas. ¿Mande? Te lo puedo mandar por video. Si tienes prisa, si tienes prisa, te lo mando por video. También te lo mando por video. Aprovechen mi cultura general. Les aseguro que no la pueden encontrar, aunque tengan prisa. ¿Eh? Por eso les dije que hoy iba a tomar otras 2 horas. Piero de la Francesca, 1415-1492. Entonces, con Piero sí tenemos la oportunidad de que él le regaló, realmente le regaló muchísimas cosas al mundo, porque estábamos en el siglo XV, porque vivió mucho tiempo, porque él era un genio, porque la gente quería aprender, porque la gente estaba de acuerdo en aceptar escenas de cosas que a lo mucho decías, ay, mira, yo no sabía eso, aunque fuera totalmente falso lo que estaba ahí, en vez de pensar que era falso, simplemente decías, ay, qué bueno que vine y vi esta pintura porque pues yo no sabía eso. Entonces, por su profundo conocimiento de la pintura florentina, se cree que pasó una larga temporada en Florencia, pero su presencia en dicha ciudad solo está documentada en 1439, cuando colaboraba con Veneciano en los frescos ahora perdidos de San Egidio. Su aprendizaje florentino parece indudable en obras como el Bautismo de Cristo, que ahorita es lo que vamos a ver, deudoras del vigoroso planteamiento plástico de Masaccio. ¿Sí? Entonces aquí es donde estoy haciendo los eslabones. Del riguroso orden compositivo de Frangélico, que se los mandé en PDF cuando andaba de viaje, o de la luminosidad de las gamas cromáticas de este que fue su compañero Domenico Veneciano, y que les recuerdo que el color, realmente el color, lo hizo Venecia, no Florencia, no Roma. Sí, entonces pues este veneciano pues era de Venecia
y de alguna manera tuvimos la suerte que le pudiera, pues, no sé, compartir, tal vez no enseñar, pero sí compartir a Piero de la Francesca. Esto que están viendo ustedes aquí, que pudiera ser algo muy sencillo, algo no muy decorativo, que es el bautismo de Jesús, habla de muchísimas cosas muy importantes. Las que viven en el mundo católico, ¿alguien me puede decir qué es lo más chocante de esta situación? Lo más chocante, lo más importante, lo más transgresor. Pues es el bautismo de Juan el Bautista. Con esta pues el Espíritu Santo, pues no está en el río, no está sumergido. Exactamente. Gracias, Marcela. ¿Mande? Bueno, es parte del río, es parte de lo que es el río, pero lo están bautizando en la cabeza, ¿Cómo se bautiza? como se bautizaba en ese siglo. Eso es antibíblico, porque fue en el río, fue una situación de sumersión. Y nosotros vamos a tener que la situación del método del bautismo, 90 años después, va a separar el mundo protestante entre los que lo hacen con sumersión, no, sumergido, inmersión, gracias. Lo que hace la inmersión, ¿mande? No los bautistas, los uteritas, los menonitas, o sea, los fundamentalistas dentro del protestantismo estaban totalmente convencidos, pues que lo bíblico era una inmersión y que se tenía que hacer una inmersión. Por eso yo creo que han visto en películas donde en los gospels salen y hacen la inmersión completa, ¿no? De las personas, pues, que van a recibirlo. Eh, Algo tan sencillo como esto es demasiado grande, es realmente demasiado grande. El que esta persona definiera que no tenía nadie por qué andar pensando en otra cosa, ni en la Biblia, porque los sacerdotes así bautizaban a los niños en la Europa cristiana católica solamente con la cabeza. Dígame. No, es un desafío. Por ejemplo, los sacerdotes bautizaban ya así, Sí, pero tenían que saber que el bautizo bíblico era otro. sí. Entonces, lo permitieron. Los El que sacerdotes permitieron o promovieron. para que se plasmara así en la. Pues les ha parecido fantástico. Pues, Dijeron, qué maravilloso, de aquí en adelante, como nadie lee la Biblia, todo está súper tranquilo. Sí, 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 y como lo que conozco, y es esto, y es humanista, ya no trae pieles, te mueres de la risa, ponen a Juan el Bautista a veces con pieles de camello. Ah, ok, porque allá hay camellos. Pero de repente hasta le ponen de jaguar las pieles, pues, ¿qué tantos jaguares podía haber ahora, ¿no? Israel en la actualidad. Entonces, bueno, pues lo puso como tal vez pudiera haber pensado él y obviamente con un tipo de vestidura demasiado del siglo en el que está funcionando, ¿no? Piero. La forma en que está hecho, la forma en que está hecho es una manera muy hermosa, muy hermosa. Anatómicamente ya se ve un brinco tremebundo y es de llamar la atención que traen las mismas barbas y traen los mismos cabellos y todo, pero la piel, él todavía blanco, porque no anduvo en el desierto, ¿verdad? Y Bautista ya con una piel diferente, ¿sí? Con una piel, pues porque él andaba en su nueva manera pues, de seguir su vida, ¿no? Que era
tal vez con esenios, tal vez solo, tal vez, bueno, depende de lo que ustedes crean con respecto a Juan el Bautista. Em, el el pequeñísimo quiebre de cadera, ¿lo notan? El quiebre de cadera de Jesús es muy griego, sí, es muy griego. Y ese tipo de situaciones son las que apenas van a abrir la puerta, un poquito la puerta, en que les recuerdo que no tenemos que estarnos fijando en el arte del medievo, sino en el arte perfecto, en el de la antigüedad. Sí, ese pequeño quiebre es una situación que se veía, por supuesto, en las esculturas greco-latinas, latinas copiadas de las originales griegas. Y al estar ellos en la península, pues claro que crecían, sabían todo, ¿verdad? Pues porque las veían de pasada, ¿no? Pues era lo que había. Podemos notar que todavía lo que es la técnica no es una técnica maravillosa. Esos cabellos, pues te dan ganas de ponerte a llorar, ¿verdad? Pero si nosotros vemos la perfección botánica, si podemos ver este tipo de trabajo, ¿no? En el sentido de vamos avanzando en ciertos campos, aunque en los otros todavía trabajamos, sí podemos verlo, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, ¿no? El detalle, totalmente el detalle de esta situación. Dígame. Ah, bueno, qué bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una de las cosas, eh, qué bueno que Cecilia ya lo vio maravilloso, aquí también lo tenemos en el chamorro, sí, ese es esto. En el siglo XV, las pinturas dejan de ser como las fotografías de estudio de nuestro tiempo, donde ponen los paraguas plateados para que haya luces omnipresentes, ¿verdad? Porque así funcionaban en el medievo. Ni siquiera pensaban dónde estaba la ventana o la vela o lo que sea, ¿no? En el medievo era otra situación. Lo que se buscaba era que no hubiera sombras. Nosotros vamos a notar, gracias Cecilia, vamos a notar que ellos siguen buscando la estética donde no va a haber sombras, no va a haber la ojera, la nariz muy gruesa porque pues se ve así como que la sombra, ok, pero sí va a haber luces, ¿sí? Ya se le va a poner cierta blancura o cierto brillo a los espacios donde los pintores estén considerando que va a llegar la luz. Y eso pues va a ser la diferencia gigantesca a tal punto que vamos a llegar hasta Caravaggio, ¿no? 200 años después, donde la luz solamente puede salir de una velita y eso es lo que va a hacer maravillosa la pintura. La presencia de estos personajes es muy enigmática y es ahí donde Piero pues empieza como a hacerse notar. Estos personajes sí tienen alas, sí tienen alas, nada más que se ve como que tiene senos. Se supone que los ángeles o no tienen género o son varones, según la tradición, ¿no? Son mensajeros o traen armaduras o traen espadas o si son querubines se les ven los genitales, pues de bebé, ¿verdad? Así, algo como muy tranquilo. Entonces, aquí nos traen ciertos pendientes y además, pues antibíblico, porque pues no es como que la presencia de los ángeles vaya a estar en todas partes. Si nos vamos a la Biblia, la verdad, pues los ángeles nada más llegaban cuando tenían un mensaje específico. Son asexuados, sí, pues se supone, ¿no? Que no tienes por qué. Este, este, los colores te llamaron la atención. Aquí están las plumas chiquitititas y aquí ya están las plumas grandes, sin ton ni son, ¿no? O sea, sin ton ni son. Eh, la, la composición que él hizo con esta separación de ese tronco es
absolutamente absurda, o sea, no tiene ningún sentido. Pero cuando tú lo estás viendo, dices, si no hubiera estado ahí, ¿qué hubiera sucedido? O sea, se le hubiera dado como una mayor cercanía de esos tres ángeles que no tendrían por qué estar ahí a las otras personas que sí están ahí. Y estas gentes, estas personas que están haciendo lo suyo, porque pues el río es el río, ¿verdad? Sí, sí, ellos están usando el río pues como lo que es, un río. No tendrían por qué haber notado que el bautista está bautizando a Jesús, pues, se están mojando, simple y sencillamente, el bautismo no existía, ¿sí? Pero si esas personas, no, no, si es ropa interior, si es ropa interior, y un trabajo espectacular de la transparencia del fondo este, ¿no? De esta camisola, sí, exactamente, camisola. Si no hubiera puesto este árbol, si no hubiera puesto este tronco, hubiera sido más enigmático el por qué estaban estos tres seres celestiales y nadie más estaba mortificado. No sé si me estoy explicando. Entonces, la forma, ¿mande? Es donde cierra, ahí se acaba la pintura, donde está pintado, ¿no? La forma, ustedes pueden ver, otra vez tenemos esta situación del círculo y el rectángulo, y ahí es donde podemos imaginar que sí conoció o sí supo, ¿verdad? Algo que también Masacho conoció o supo. Sí vemos, ¿verdad? Lo que son rectángulos y lo que son los círculos. Estas situaciones son lo que las hace únicas, pero cada estudiante o cada maestro o cada mecenas que veía eso y veía que era único y que se iban tratando de hacerla o de tratarlo de controlarlo, pues es lo que hace que la rueda de un movimiento, como pues le llamamos renacimiento, ¿verdad? Camine tan pronto. Después de realizar otros frescos, hoy perdidos, hacia 1452, Piero de la Francesca empezó a trabajar en el coro de San Francesco de Arezzo, cuando dejó un magnífico ciclo sobre la leyenda de la Vera Cruz. Les recuerdo que Vera Cruz lo único que significa es la cruz verdadera, pues de Cristo, ¿verdad? Esta obra, que es considerada la más sobresaliente de toda su producción, está basada en una leyenda medieval, que es lo que vimos la vez pasada, de Santiago de la Vorágine. Este es el completo. Yo estaba a la mitad de la iglesita. eh, y si pones $1, €1, te prende un foquito. Entonces, pues el euro y córrele, ¿no? Pues para tomar la foto. Vale muchísimo la pena, sí, aunque no seas fanática de la historia del arte, es impresionante como pintura, aunque no te interese su importancia o su trascendencia, ¿no? Dentro de lo que es la historia del arte. Eh, si todo estuviera completo, que ustedes pueden ver que aquí está tremendo, ¿verdad? El daño, aquí está tremendo el daño y también acá está tremendo el daño. Ustedes pueden ver que es muy complejo. Tiene cuestiones medievales traídas a el mundo, eh, para él moderno, en el sentido que separa momentos en el tiempo utilizando espacios diferentes. En su cabeza nos cuenta dos sucesos en una sola escena. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que está totalmente adentro de algo, ¿verdad? Y en la otra parte de una sola escena, ustedes pueden ver que está absolutamente en el exterior. No, ni siquiera toldito ni nada, o sea, están los árboles y todo. Ese tipo de cuestiones son medievales, pero él las llevó y las modernizó.
para que haya realmente como una diferencia. Yo creo que le gustaba el tronco, el pilar, la situación como de esos blancos, ¿no? Porque ustedes lo pueden ver aquí, la columna, aquí pueden ver también la columna. Aquí tenemos este árbol que sí es cierto que el tronco está por afuera de los personajes, pero aquí dejo un espacio totalmente sin personajes. Bueno, ahorita van a ver un angelito divino. Lo malo es que está mala la foto, pero ahí donde está la cruz hay una conversación muy especial. También pueden ver que aquí hizo y está exactamente en el centro, ¿no? Lo que es este tronco oscuro. Aquí tenemos otro tronco muy delgado, pero sí podemos ver que son dos escenas. Era un sello de él, ¿no? Era como una técnica que él utilizaba para mejorar pues su espacio, ¿no? Su espacio comunicativo. ¿Qué tan maravilloso está el estado de conservación? No, definitivamente no, pero sí están vivas y sí se pueden observar sin ninguna duda de que, pues, ¿qué es lo que estoy viendo? No, faltan detalles, pero nada más. La leyenda de la Veracruz es una sola de las leyendas, pues, que se contaron, ¿no? En el medievo. Y es una cosa complicadísima, pero muy inteligente. Y esa es la preciosura de las leyendas. Entre más inteligentes, pues más fácil es que la gente la compre, ¿no? Si tú vas a contar un chisme, pues que no tenga huecos, pues digo, pues si no te va a empezar a decir, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Qué no? ¿Y cómo lo hizo? Pues si no traía las llaves. Y entonces, y tú, chin, ya me pescaron. Ya me pescaron en el chisme, yo nomás me sabía tantito y ya me pescaron. Esta leyenda es increíblemente inteligente. Entonces, la leyenda cuenta la historia del madero de la cruz donde fue crucificado Jesús. La historia se inicia con la muerte de Adán. Imagínense nada más qué cosa tan maravillosa. Decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Están por ahí, pensadores diciendo que la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un invento de la iglesia en el siglo IV. Las nuevas generaciones y los nuevos pensadores y los locos que andan por Florencia y en Heidelberg y en Nantes, en España no, para nada, en España nada. Están diciendo que Yahvé es uno y que el Padre de Jesús es otro, que no tienen una relación uno con el otro, que son diferentes situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues a veces como creyentes, a veces como iglesia, pues tenemos que trabajar la exégesis. Les recuerdo, la exégesis es la explicación de la relación entre el Antiguo Testamento y todo lo que se cumplió y que está platicado, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues yo no sé cómo se le ocurrió a alguien y dijo, pues ¿cómo lo podemos chambear? Pues como se chambea todo, pues buscando los eslabones de la cadena. Y los eslabones de la cadena juntaron un árbol que brotó de la boca del cadáver de Adán. Oh yeah, oh yeah. Pero es que es maravilloso, yo lo amo. ¿Por qué brotó de la boca de Adán? Porque, porque, pues aquí está puesto, perdón, pensé que no lo había escrito. La historia se inicia con la muerte de Adán, episodio que ahorita se los voy a volver a poner. Adán, después de 930 años o no sé cuántos vivió, le recordó a sus hijos, no al asesinado, ni al que se había ido, sino al tercer niño que tuvieron Adán y Eva. Le recordó que
uno de los arcángeles le había prometido, lo vio tan triste cuando salió del paraíso, le prometió que el último óleo, no sacerdotal, sino los óleos que se utilizaban en los cadáveres, ¿no? En la antigüedad, que el último óleo iba a ser surgido, salido, brotado, sacado del árbol del bien y del mal. Sí, es ese aceite. Digo, pues ¿para qué te vas a otro árbol, no? ¿No se les hace espectacular? ¿No? ¿Mande? ¿Verdad? No, pues o sea, entonces, en el paraíso, como ellos fueron corridos del paraíso, ellos sí sabían dónde estaba el paraíso, ¿no? Porque pues ellos salieron del paraíso, pues podían mandar a alguien, en este caso, al tercer muchacho que tuvieron, que se llamó Set, por el óleo. ¿Cuál fue la situación? Pues no es, nada es fácil, ¿verdad? Pues, tampoco, ya habían pasado 1000 años, pues las cosas cambian y lo que quieran, ¿verdad? Entonces, Set no consiguió el óleo prometido, pero trajo una ramita de olivo, ¿sí? Una ramita de olivo que plantará sobre la tumba de su padre, de donde brotará, transcurridos 5500 años, el óleo de la salvación. O mejor, el madero que va a ser utilizado en la cruz de Jesús. ¿Ok? Según ellos, sí. Según la leyenda. Según en la leyenda. Pues no tanto. El paraíso pudo ser en Mesopotamia y ellos estaban en Israel. A pie se tardaban como unos 20 días o 25 días de llegar. No, pues no. Y bueno, y si ya andas a caballito o en mula, pues hay medio que le das. No sé cómo en la burra. No sé cómo andaba Set, pero supongo que medio que sí pudo, porque fue y regresó, ¿no? Fue y regresó según mandé, pues con el Set caminando. No, yo creo que sí caminó porque unos pedacitos de la pintura que me fascina, es Set hablando con el arcángel. ¡Ay, qué lindo! Y el arcángel le ha de haber dicho, pues, sorry, pero está castigado. De aquí ya no me dieron chance. I'm sorry, I'm sorry. Y ya se llevó la ramita. Ahora, ahí les va. El árbol nacido sobre la tumba de Adán ha llegado hasta los tiempos de Salomón, según ¿cómo se llama? Según la leyenda. ¿Salomón lo sabía? No, no lo sabía. Pues, tampoco, ¿verdad? Las leyendas tienen que tener orden, muchachos. Una cosa es ir con el arcángel y otra cosa es que Salomón supiera de dónde venía, ¿verdad? Tampoco. El rey ordenó que fuera cortado porque era un árbol magnífico, etcétera. Pero la madera, digo, para hacer algo para su magnífico palacio, pero la madera no se acomodaba a ningún empleo. Si lo querían hacer para no sé, para una columna, lo cortaban, y cuando lo trataban de poner, eran más chicos. Si lo trataban de hacer para una puerta, lo cortaban, lo trataban de poner y eran más grandes. Entonces, porque no estaba destinado a eso, ¿no? Es lo que nos están tratando de decir. Los artesanos airados decidieron colocar la madera en un lugar donde había un estanque. Tenemos el nombre del estanque, Siloé, para que sirviera de puentecito para los visitantes y pasaran por el madero. Ahora, la reina de Saba, que sí es bíblica, ¿no? La reina de Saba tuvo una visión y realizó entonces una profecía indicando que sobre ese madero se crucificará al Redentor.
se negó a pisarlo y oró, se hincó y oró en ese madero. Inmediatamente después de ese encuentro, ya tuvo el encuentro con Salomón y bueno, ya pasó lo que tenía que pasar. Los dos episodios principales están separados por lo que es el madero y ahorita que les dije, aquí está, que Cecilia dijo, bueno, también está la columna. Y está tratando de pensarse o de identificarse la reconciliación entre las dos iglesias, la de Oriente y la de Occidente. Les recuerdo que estamos a mediados del siglo XV. Ahora, Salomón hizo enterrar el madero en las entrañas más profundas de la tierra al enterarse por la reina de Saba, pues pensó que eso significaba la desaparición del reino de Israel. Les recuerdo que Salomón era el segundo rey de una unificación que tenía poquísimas décadas. Entonces, que va a ser crucificado y que dijo, ya vamos a empezar otra vez. Entonces dijo, no hay madero, no hay crucifixión. ¿Eh? Es obvio, es lógico. Bueno, lo demás se los voy a ir contando, se los voy a ir contando según vayan funcionando ay no, es que es tremendo, según vaya avanzando con las pinturas. Son las 12 en punto. ¿Alguien quiere pasar al baño? Le voy a seguir otro ratito. ¿Está bien? Muy bien. Esta, como ustedes lo vieron, pues es la parte más alta. Es algo espectacular, pero de veras espectacular, porque nos ponen a un Adán envejecido, pero también nos ponen a personas desnudas, otras personas con muy pocos lienzos, o sea, realmente pues personas como nomádicas, ¿verdad? O sea, sí. Pero también tenemos personas con colores o con vestimenta que pudiera, ay, de alguna manera pensarse, pues que está acercando a las gentes. Esto es lo que a mí me encanta. Eso es lo que a mí me encanta porque es un ser humano hablando con un ángel y cada una va a tener que definir si es el acuerdo que tuvo Adán con el arcángel cuando fue despedido o si es Set hablando con el arcángel. No lo sabemos, no lo dejó por escrito Piero, pero sí quisiera por favor que notara en espacios muy separados, porque vean la diferencia del tamaño, ¿verdad? Muy separados, nos está contando Piero cosas que sucedieron en diferentes momentos. Aquí tenemos agonía y aquí tenemos ya muerte. Y aquí tenemos el arbolote ya nacido. En una sola escena es como si tuviéramos como una tira cómica, como una tira, ¿verdad? Donde es escena 1, escena 2, escena 3, escena 4 y no tenemos ningún problema para, pues para entender qué es lo que está sucediendo ahí. La gente de aquel tiempo lo entendía, claro, no sabían la Biblia, lo que se sabían era la leyenda. Entonces perfectamente identificaban el árbol y a Adán y al muchacho y al arcángel y lo que quieras, pues porque lo tienes aquí. Es como si a nosotros nos ponen a los tres reyes magos. Pues aunque no sepamos cuál es el versículo de la Biblia y vemos los animales con los tres, calma. A los animales con los tres humanos, le vamos a inventar que son los Reyes Magos, aunque la Biblia no diga ni los colores, ni las edades, ni los traslados. Es una situación que la gente lo sepamos. Y a eso se le llama metarrelato. Acuérdense, por favor, metarrelato. Mande. Los Reyes Magos, esta, sí, es una de las muchas que están allá adentro. Sí. Pero esta leyenda, digo, no, para que me quepa en la cabeza, se fueron sucediendo a través del tiempo de apurando. ¿Se fueron qué? Se fue elaborando cada Sí. una de ellas. Complejísima. Sí, complejísima.
Vorágine fue en el siglo XIII y del 13, 14, 15 y 16 casi se triplicó el tamaño de lo que habló él. Entonces la vorágine juntó lo medieval y luego la gente con una cantidad tremenda de posibilidades de comunicación por los nuevos siglos le fueron poniendo y armando y armando. Luego llegó la imprenta y se amoló el asunto, porque si está impreso, es verdad. No, se le llama leyenda dorada al libro donde te dan las vidas de unos 300 santos. La leyenda dorada no es una leyenda, es un libro es un compendio. Sí. Y para que les guste, porque yo sigo enojada, se llama compendio agiográfico. Agiografía es el texto que te relata la vida de un santo. Es lo que yo le iba a preguntar. Me metí Qué bueno. encontraba, me aparecieron hasta libros de alcohólicos, no sé por qué leyenda dorada. Me metí a ChatGPT. La leyenda dorada es la que le da a cada santo un símbolo. San Jorge el Dragón, a San Pedro de Chávez. No. O se fue por otro lado. Ok, vamos a ver. El mundo europeo, el arte europeo le dio un símbolo a cada santo y eso se llama iconografía. Eso se llama iconografía. Esas iconografías partían de un pequeño suceso o un pequeño relato, pequeñito. ¿Por qué Pedro con las llaves? Porque las llaves del reino y luego Pedro en la puerta del cielo y luego tuvieron que decir cómo es la puerta del cielo y luego dónde se sienta Pedro cuando te recibe. Las preguntas no contestadas van a ser la agiografía. ¿Sí? Si Pedro tiene llaves, pues ¿qué abre? Pues tienes que inventar una puerta. Y si es una puerta, pues ¿dónde está la pared? Y es pared, y así te vas. ¿A dónde entras? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cómo llegaste allá? ¿Y qué te pregunta Pedro? Pues todo eso lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es la iconografía, que es visual, y otra cosa es la agiografía, que puede ser oral o escrita. ¿Sí? Agiografía es cualquier folletito que te daban las monjas para que supieras qué hizo Santa Teresita de Jesús. Esa es una agiografía. Yo todos los viernes, estudiaba, leía 3 agiografías, porque todos los viernes, en vez de gastar en un gansito que costaba 80 centavos, iba y rentaba y me alcanzaba para 75 centavos. Entonces, las agiografías no tienen que ver ni con el tiempo, ni con la extensión, ni con lo importante, ni con lo lógico. Es cualquier descripción de los sucesos de la vida de alguien que se considera santo. ¿Sí? Agiografía. Pues le estudio y pues claro que me muero de la risa, ¿verdad? Los rentaba en la biblioteca de mi colegio. Sí, los rentaban y con ese dinero, o sea, te lo regresaban cuando regresabas el librito. Entonces, el lunes compraba doble en el recreo, gansito y algo más, y algo más. Eh, entonces, lo que se le dijo a la leyenda dorada es el libro, porque de alguna manera fue lo que eh, dictó la realidad católica.
¿sí? Todo mundo sabía que había hecho la Magdalena y que había hecho Santa Elizabeth y todo mundo sabía que habían hecho ellos gracias a ese libro que alguien leía y alguien platicaba y alguien lo que quieras. No era que la gente tuviera el libro, era muy caro, era carísimo. Y en el siglo XIII, peor, en el siglo XVI era muy caro, que era de este tamaño. Sí, era de este tamaño, pero ya estaba impreso en imprenta. Entonces, la leyenda es como se le bautizó al libro, ¿sí? No que fuera creciendo en el sentido que le estás dando así, sino iba brincando de ediciones Y lo aumentaban. y le aumentaban sintonizador. Ajá, exacto. Sí, en vez de decir, este es el del Santiago de la Vorágine y en estos siglos alguien más se puso a hacer esto y hago otro, no hubiera tenido la credibilidad de la leyenda dorada del siglo XIII. Entonces lo único que hacían estas personas era, qué suave, ya tenemos otras 40, 50, 60 cosas nuevas, como si fuera bueno, en la actualidad no haces eso. En la actualidad, ¿quién te compra un libro de este tamaño? ¿Cómo lo lees? Pues en aquel tiempo los libros se ponían en mesa y tú no los podías tocar, no importaba el tamaño. Entonces, pues le aumentabas en la siguiente publicación y aumentaba la posibilidad de ganar dinero, ¿no? Pues digo, pues, era más grande. Entonces, la leyenda es simplemente como el nombre genérico a todo ese mundo es una sola, la Biblia, el libro. Sí, narrativas, ¿no? Narrativas. La diferencia es que como la Biblia sí se hizo canónica, nadie le podía mover ni quitar ni nada. Y acá, pues, hacían lo que quisieran, ¿no? ¿Mande? No, los editores, los impresores tal cual. Y claro que era una inversión buena. Te costaba muchísimo porque en aquel tiempo pues era una dificultad tremenda, ¿no? El poder hacer, pues, imprimir algo, pero claro que lo podías vender bien, lo podías vender bien, no como obra de arte, no como, miren, yo no sé si ustedes se acuerdan porque pasó hace 22 o 23 años. ¿Cuántos libros vendió Dan Brown con el código Da Vinci? La película. ¡Qué vergüenza! O sea, qué pena. Y el código Da Vinci, y el código Da Vinci, y se juntaban, y luego había gente, yo vivía en León, había gente que lo leía a escondidas, y me pedían clases a escondidas, privadas, y el código Da Vinci. Claro, 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 claro. Y estamos hablando en el 2003, tal vez. Gente que llegaba a mi casa y me decía, Blanca, es que tú no crees en nada. ¿Cómo no vas a creer en esto? Donde está Pedro con la mano aquí y que la Magdalena está en la última cena de Leonardo y todo. Y yo agarraba un lápiz y nada más le ponía y la gente. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Pues ahí sí es cierto, ¿verdad? Qué bueno que lo preguntaste. Pero toda la otra gente que no lo preguntó, pues no es, así es cierto, ¿verdad? Y fue en el 2003, ¿no? Entonces imagínate, siglo XIII, XIV, XV, pues es verdad y además me urge tenerlo y además pues necesito saber quién es la patrona de tal cosa y el patrón de tal cosa, pues porque a quién le rezo. Entonces es una situación donde todo se da para que las piezas estén de acuerdo en que se necesita esa verdad. Definitivamente era suavizar el camino hacia la evangelización. Sí,
Es que, bueno, cuando ya se puso la iglesia en paz, que les recuerdo que se puso en paz cuando perdió a la mitad de la cristiandad. Nada más con ese dato tenemos que entender que iba atrasadona, ¿verdad? En el siglo XVI, con el Concilio de Trento, la leyenda dorada, pues, tal vez en ese momento se le llamó leyenda, o sea, se le bautizó como leyenda. No sé si me explico. Cuando ya la iglesia retomó la situación de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Y pues es el gran resurgimiento, la preciosura, ¿no? De la nueva iglesia tridentina, que es el catolicismo, pues que hizo precioso, ¿no? El catolicismo hasta, no sé, bueno, pues hasta que se perdió el Roma, digamos, a medida. A, lo que es la iglesia, ni señores feudales, ni etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es interesante leerlos, digo, saberlo, porque al final de cuentas, ahorita nuestro mundo vive de videos virales que pasan por WhatsApp. Y es exactamente lo mismo, son leyendas, son cuentos, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial es terrible, pero terrible, o sea, de decir qué estoy viendo, qué estoy haciendo, qué está pasando. Entonces hay que estar vivas y yo les agradezco que se tomen el tiempo de tomar clases, de hacer preguntas, de investigar, porque pues también tenemos como una cierta obligación de saber lo que es real y no real, ¿no? Antier me puso un audio, un chico que yo les platiqué a ustedes porque él solicitó libros de los que donamos y él es sobreviviente de AA. Se los platiqué y luego entre todas le consiguieron un libro que estaba agotado y se lo mandaron desde Aguascalientes y hasta le conseguimos la beca con la autora del libro y terminó con la autora en Ciudad de México y lo que quiera. Bueno, este muchacho me mandó un audio y me dice, estoy leyendo El Mundo Feliz de Aldous Huxley y quiero hacerte dos preguntas. Pues dije, bueno, pues, de la literatura. Y no, me hizo preguntas muy claramente de alguien que estaba en una crisis y si tú eres sobreviviente de AA, pues esas crisis es de ahorita la solucionó o se amoló, ¿verdad? Se amoló la supervivencia. Y una de las cosas que me preguntó, me dolió tanto, pero no tiene idea cómo me dolió, porque me dijo, es que me están sucediendo demasiadas cosas y en un momento determinado tengo dudas si es real o no real lo que me está pasando. ¿La realidad sí existe o es simple, es algo maleable? Me dio muchísima tristeza, porque que una persona no podamos entender que sí existe una realidad que tenemos la obligación de confrontarla y de filtrarla, y él es muy joven, tiene 24, 25 años. Sí me dio mucha tristeza. Y bueno, ya le platiqué lo que quieras y le dije, por favor, filtra lo que te están cayendo de WhatsApp, de TikTok, de YouTube, de Instagram. Esa sí no es realidad, filtrala. Entonces, estas personas, la realidad era lo que les contaban. ¿Qué otra realidad podían tener? No sabían leer, no viajaban, no había escuelas públicas. Las escuelas privadas eran de teología, imagínate, sí, o medicina, y no podían trabajar en cadáveres verdaderos. Entonces, esto del arte en estos siglos, pues sí es importante ver por sus connotaciones, digamos, ¿no? Sus connotaciones sociológicas, a veces también políticas, a veces también políticas, porque fíjense cómo en un solo trabajo de una pequeño ábside en toda una iglesia, solamente es un ábside, eh, unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en un solo trabajo, un solo artista desde algo que salió del paraíso hasta la reliquia que Santa Elena o Helena, la mamá de Constantino,
pudo recuperar. Fíjense cómo, sí, maravilla. Y sin falla, verán ahorita lo van a poder notar. Em, la otra vez tenemos el quiebre de cadera, sí, lo tenemos el quiebre de cadera, los desnudos de femeninos muy, pero muy vigorosos, lo cual fue una decisión de Piero y nunca lo vamos a poder saber porque no lo dijo Piero, pero las mujeres que él pintó en muchas otras ocasiones eran mujeres vigorosas, mujeres que tenían posiciones, por ejemplo, vean esta posición de esta mujer de azul. Tenían posiciones muchísimo más masculinas, ¿no? Contundentes, exactamente. Esto que estamos viendo aquí es una preciosura de trabajo, pero preciosura de trabajo. Vean por favor lo que es el punto de fuga, ¿sí? Aquí lo tenemos y lo sacamos hasta acá. Aquí nos está platicando donde ella, la reina de Saba, la golpea una visión y se arrodilla. Y aquí en este espacio es donde ya tiene el encuentro, ¿no? De la reina de Saba con Salomón. La forma en que están pintados son utilizando los estándares de belleza. Ustedes se acordarán lo de la frente, ¿verdad? Los estándares de belleza. Sí quisiera que notaran el énfasis que hizo en la preciosura de los cuellos. ¿Sí se fija? Es muy enfático. Los muchachos, el muchacho, digamos, así pues como que grande, ¿verdad? Robusto, pero las muchachas las hizo pues hasta, vean esta, hasta pudiéramos pensar que desproporcionadas. ¿Sí la vemos? Es el, mandé, esta, ellas son muchachas. Sí, sí, muy masculinos. Y ella sí, y también las posiciones como que sin joyas, ¿sí? Sin joyas. Sí, sí tenían modelos, pero en estos tiempos todavía no eran modelos pagados. Las muchachas tenían que ir escondidas y muchas veces eran sus amantes, a veces eran monjas, amantes, que sí tenían permiso de saludarlos porque les llevaban la verdad de Dios, así, ¿verdad? Y luego terminaban embarazadas, porque no era un oficio que pudiera trabajarse o que pudiera tener pues algún derecho la modelo, ¿no? De decir, me hizo esto, yo estaba trabajando y se me acercó de manera adecuada, como en otros siglos, ¿no? Pero sí, sí tenían modelos, sí, y muchas veces hasta sabemos quiénes eran o los nombres, o si era su novia, su amante o su esposa o cosas por el estilo. O le gustaban así. El caballo, una vez más, eso lo tenemos desde Fabriano, ¿se acuerdan? Gentile de Fabriano. Una vez más tenemos las ancas y tenemos una perspectiva maravillosa. Botánicamente hablando, este espacio es magnífico y la situación de la perspectiva también lo tenemos. Vean la cantidad de personas que hizo que cupieran en ese pedacito, ¿no? Y sí parece que caben. No es como que si estuvieran, sí, rearmadas o lo que quieran. Otra de las pinturas se llama Arrancamiento y Entierro del Árbol Sagrado. Como no se sabía qué estaba sucediendo, pues Salomón dio la orden y la forma en que lo pintó Piero fue con este tipo de sirvientes muy del siglo donde pues vivía Piero, no lo hizo en aquel espacio. Ahora, la forma en que él unió la idea del madero y la crucifixión, pues es una manera muy sentida de alguien que
entendía perfectamente las cuestiones, pues, teológicas, la anunciación. No el nacimiento en Belén. El nacimiento tenía que darse, tenía que nacer en algún lado, ¿verdad? La anunciación, la forma en que se le dijo a María que venía algo muy grande. No se le anunció el embarazo, se le anunció la llegada de el Redentor. Y la forma en que él lo pinta es muy, pero muy, muy hermoso. No, sí, ahí lo tenemos por separado. Les recuerdo que desde el siglo sexto hasta los desobedientes del siglo XVIII, él había reglas para la anunciación. Les recuerdo, número uno, la Virgen tendría que estar dentro de sus aposentos haciendo algo, no en ocio, haciendo algo, adentro de sus aposentos. Número uno. Número dos, tenía que mostrar arrobo, asombro, un asombro tal vez con rubor, con miedo, con vergüenza. Y el ángel tenía que estar llegando. Entonces tenía que estar, se le veía algo o apenas era un pie o lo que sea. Esas tres cosas eran reglas para la anunciación. La forma en que Piero pone tan clarísimamente la presencia del Padre aquí es algo muy nuevo, muy, muy, muy nuevo. Porque en las anunciaciones los únicos involucrados son el mensajero y el Espíritu Santo. Bueno, la Virgen, por supuesto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y aquí el Padre es, pues digo, no es del tamaño completo, ¿verdad? Pero es protagónico. Y eso es muy, pero muy importante. Aquí anda. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, en este siglo también de repente va a ser una como gaviota, ¿verdad? Pero más por cuestiones de composición, que necesitaban un pedacito blanco ahí en ese pedacito. Ahora, ¿cómo le caminó? ¿Cómo le caminó? Bueno, Adán creció, Salomón no supo, la reina de Saba sí supo, Salomón le creyó, se esconde nuevamente. Y 1300 años después, porque Salomón cerrado es en el 1000 antes de Cristo y Constantino cerrado es en el 300 después de Cristo. 1300 años después, nuevamente una visión. Y esta visión, pues, es histórica, legendaria, conocida por Occidente, y Oriente. Las palabras son importantísimas. Bajo este signo vencerás. Bajo. No le dijeron que se convirtiera. Bajo este signo vencerás. ¿Por qué están? Bueno, y aquí se supone que está dormido y que soñó eso y que gracias a eso pudo, en un momento determinado de una de sus luchas políticas en el famoso Puente Milvio, vio la cruz y dijo, fue cierto, y venció, y por eso fue Constantino el Grande, ¿verdad? Y sí se cumplió bajo este signo, vencerás. De ahí las situaciones muy interesantes, pero muy interesantes, de la forma en que entendieron los del medievo, los de este siglo XV, la necesidad de Helena, la mamá de Constantino, que se supone que ya estaba convertida, ¿verdad? Constantino no estaba convertido. La necesidad de la cruz. No sabemos si Helena fue, no sabemos si Helena lo regresó, no sabemos nada, pero lo que nos dice la historia es que sí fue
a buscar la cruz. ¿Por qué la pudo encontrar? Por lo siguiente. Ay, les va a encantar. Miren, cuando se hizo el juicio de Jesús, todo fue muy apresurado. Ustedes se acordarán, al que iban a darle matarili era Barrabás, ¿se acuerdan? Cuando se lo dieron al pueblo y el pueblo dijo que prefería la libertad de Barrabás, pues ¿de dónde iban a sacar más cruces? Entonces la leyenda nos dice que dieron orden. ¿Quién? Pues Pilatos, el secretario de Pilatos, el ayudante de Pilatos, solo Dios sabe que necesitaban hacer una más, porque iba a haber un crucificado más. Y de los pobres estos que estaban histéricos porque si no, no les pagaban, pues dieron con un madero flotando en una noria, en un pozo de agua. Yes. Y ese madero es el que una corriente de agua lo sacó de donde lo tenía enterrado Salomón y fue corriendo, corriendo, y en un momento determinado todo el mundo sabía que esa agua era una flojera sacar agua porque siempre tenías que ver cómo le hacías porque ahí estaba un madero. Entonces, estos muchachos se fueron a la noria, sacaron el madero e hicieron la cruz de Jesús. Todo, todo. Es impactante. Ahora, les recuerdo, por favor. ¿Dónde está? Les recuerdo que una tradición oral tiene la gran ventaja de la inteligencia colectiva. Porque si yo le cuento algo a Verónica y Verónica se lo quiere contar a Marta y hay algo que, sí, ajusta, ¿sí? Y le vas adornando y ajustando. Ay, Blanca no me dijo de, ¿cómo? No, pues yo creo que fue por tal cosa. Y ya le pones. No quiere decir que estés contando mentiras, nada más estás haciendo como más lógico, ¿no? Más lógico un relato. Entonces, el problema con esto es que estás pues, juntando 5.000 años, ¿no? 5.500 años de algo que pudiera parecer absolutamente lógico. Ahora, se supone, aquí tenemos, ay Dios mío de mi vida. Esto es maravilloso. La historia, pues no sé cómo le quieran ustedes llamar, la historia, los acontecimientos, lo que nos dicen es que cuando Constantino ya ganó sus batallas para poder ser el emperador y ya la nueva capital y lo que ustedes quieran, ¿no? En Constantinopla. Mande. Constantinopla, Helena entendió que era frágil su momento, su trono, su corona. Y la historia nos dice que se fue. ¿Cómo pudo descubrir el Santo Madero? Después de 300 años, ¿no? 300 años. Bueno, la primera de las cosas que hizo fue hablar con los viejos. ¿Los viejos quiénes? Bueno, pues los viejos judíos. Nada más que les recuerdo que la Jerusalén no tuvo judíos como por 200 años. Entonces los viejos judíos eran nuevos judíos, ¿no? Pero bueno, la historia te dice que fue a hablar con los viejos judíos y que los viejos judíos le dijeron que probablemente el Gólgota pues pudiera ser allá, ¿no? Allá, ese pedacito y porque también hemos descubierto pues que hay cuevas que se utilizaron como tumbas y pues pudiera ser, y se le llamó Gólgota porque pues cráneo y calavera y lo que quieras. Entonces, Helena con su gente y lo que quiera, se fueron a ese pedacito, empezaron a excavar y descubrieron tres
tres cruces con sus clavos. ¿Cuál es la de Jesús? No sabemos cuál es la de Jesús. Yo necesito, la prueba es que son los dos ladrones y la de Jesús, pero ¿cuál de ellas es la de Jesús? Entonces, dentro de la leyenda nos dice que pues bajaron las tres maderos, obviamente los clavos muy bien cuidados, y conforme iban pasando las cruces por las calles, pues no sucedía nada, pero una de los maderos hizo que un enfermo y un muerto y un lo que quieras de las calles se curaran, etcétera. Por eso pudieron identificar, ¿no? Por eso pudieron identificar la cruz. Y esa cruz es la que Elena trajo a Constantinopla, y esa cruz y esos clavos y unos pedazos de mármol de la escalera de la casa de Poncio Pilatos, pues fue regalada a Roma, ¿sí? Regalada a Roma en el siglo IV. También trajeron tierra de Jerusalén, también trajeron tierra de Jerusalén, y hay una iglesia hermosa que se llama de Jerusalén, donde está, pues, sobre esa tierra. Dentro de lo que nos platica Piero, dentro de las cosas que pinta Piero, pues a mí sí me gustaría, por favor, que notaran estas novedades en cuanto a puntos de fuga, ¿sí? Ustedes pueden ver esto, detalles arquitectónicos que pueden ver. A Jerusalén la pintó como si fuera Arezzo. Entonces, pues encantados los de Arezzo, ¿no? Porque pues la Nueva Jerusalén o Jesús por ese tiempo. La complejidad de las formas, cada uno tiene algo diferente. Y pues es muchísimo, de veras es muchísimo. Esto que ustedes ven aquí, que pudiera ser algo como muy sencillo, ¿verdad? Donde ya se levanta este enfermo y lo que quieras pues el milagro, ¿verdad? De la cruz. Este tipo de situaciones donde sí se logra que parezca, ¿no? Que está volando los pedazos, es muy nuevo, muchachas, es muy nuevo, y él lo pudo hacer. Intactas, y los clavos. Otra de las cosas que le tenemos que agradecer bueno, le tenemos que reconocer a Piero, y que realmente es algo impactante, pues es el conocimiento general de historia, porque les recuerdo que la Vera Cruz se la robaron y luego la regresaron y luego ya van y vienen. Y es exactamente Heraclio y Cosroes, dentro de lo que es un episodio histórico, y Piero lo conocía, y por lo visto la gente de Arezzo lo conocía, o la gente de toda la península itálica, ¿no? La conocía. Y vean el tumulto que decidió Piero pintar. Entonces, Piero nos va a regalar este tipo de escenas donde si tú pones una batalla, pues tienes que poner esta cantidad de personas. Si pones un mercado, pues tienes que poner esa cantidad. Sí, no es de a gratis, no es de que, bueno, pues son tantos metros y pongo tres gentes así como gigantescas. No. Esa escena bélica, pues a lo mejor tú tardas un año, pero tienes que poner a la gente que se está peleando, y tiene que haber caos, y tiene que haber animales, y tiene que haber todo. Todo. Es la diversidad también, no es que todos iguales, sino que es la diversidad. Y ese tipo de cosas, por supuesto que no lo puede tener una persona que esté viviendo en Durango, México, o que esté viviendo, no sé, en el Tajo, España. Tiene que ser personas que están en donde está sucediendo todo. Que llegan los barcos. Que alguna vez estuviste en Génova, que alguien te platicó de lo que pasaba en Venecia, que estuviste en una romería. Tiene que ser gente que está en el ojo del huracán, muchachas. No vas a estar imaginándote ese tipo de cosas. Las vio los diferentes turbantes, las diferentes pendones, etcétera.
hablando de lo que nos dice Magdalena, ¿no? Todas las diferentes formas, pues, de definir tu tipo de jerarquía. Bueno, esto era lo que les quería decir de Piero y la flagelación, porque Cecilia tuvo pues la intuición de poder ver las luces. La flagelación de Cristo es una situación rarísima. Ahorita se manejan cuando menos tres, dos más importantes, pero cuando menos tres, estas interpretaciones, pero mientras haya dos, pues tú tienes que decidir cuál crees. Quiere decir que no sabemos. Es una cosita de nada, de 59 por 81. Ahí estuvimos y pues de veras, o sea, es una cosita así, o sea, es de veras. Y además, pues en una pared sota, ¿no? Ahí la pudimos ver. Eso se supone que lo hizo en 1470 por petición específica del que la pagó. La petición específica pudo haber sido por una conspiración donde hubo varios, no muchos, varios asesinatos de las familias involucradas. Esa es una eh, teoría, es una interpretación. La otra interpretación es, uno de los muchachos de esa familia murió, no asesinado, murió, uno de esos muchachos. Y es la segunda interpretación, que es como de alguna manera, eh, una pintura referente a la injusticia en este mundo. Puede ser injusticia en el sentido de los asesinatos o injusticia de la providencia, ¿no? Que se haya llevado a tu muchacho, a un joven. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero son, es un solo cuadro, son dos escenas, nuevamente una dentro de techo, de paredes, otra fuera y la luz totalmente diferente. Una es de derecha a izquierda y la otra es de izquierda a derecha. La obra es así. La obra es así y ustedes pueden ver la luz clarita, el cuerpo clarito aquí. Y aquí tenemos nuevamente el pilar. Es Piero de la Francesca, se llama La flagelación de Jesús o de Cristo. Y ustedes pueden notar situaciones muy específicas como el tocado, que sabemos que ese tocado lo vieron por primera vez los italianos cuando un emperador bizantino se fue a dar la vuelta, de la familia paleóloga, y tenemos varios pintores que lo hicieron, pero también tenemos una situación diferente porque está descalzo esta persona. La gente que cree que es el muchacho fallecido bueno, y claro, los detalles arquitectónicos, vean esa escalera, vean los escalones de la escalera, vean, o sea, es un trabajal. Este mosaico está a la perfección, o sea, si tú haces esto, está perfecto, y el trabajo de hacer que tú puedas ir caminando, ¿no? A través de lo que son los ladrillos. Los que interpretan esto como que es la muerte de este muchacho, lo hacen eh, eh, trazando una referencia, una comparación a los ángeles del bautismo. ¿Sí? Vean al chico o al joven. No tiene alas, por supuesto, pero no podemos negar que tiene, sí, ¿verdad? Este, es un modelo, es una situación muy compleja el trabajo de esto yo siento que es hasta como fotografía, ¿no? El azul. El brocado es impresionante, principalmente si te pones a pensar que son 80 centímetros por 60, ¿no? Y el techo, sí, sí. Y luego aquí, miren, esto. El que no parezca que quepan los dos pies es algo, o sea, bueno, los que sí saben, ¿no? Los historiadores de arte
pues son los que hacen estas interpretaciones. Y los trabajos muy, pero muy, muy, muy detallados. La profundidad, la idea. Sí, entonces Piero de la Francesca, pues les quería platicar esto. Y tenemos 15 minutos. Eh, Quisiera, por favor. Eso, dime. No, no, se la roban en Jerusalén. Sí, se la roban en Jerusalén antes del tiempo de Helena. La recuperan, Heráclito, se llama, perdón, Heraclio la recupera y se pierde en la historia, digamos, porque también los judíos dejan de vivir en Israel. Y luego en el siglo IV llega Helena y hace todo, y lo que dijera Calvino, eh, si se recuperaran todas las astillas de la cruz verdadera, pudiéramos construir un galeón. La cruz verdadera, por ser uno de los más importantes reliquias de les recuerdo que hay diferentes órdenes. Las reliquias de primer orden son las que tocaron en vida, ¿no? Al santo o en este caso a Jesús y, y, el, y la lanza, importantísimo. Eh, todo el mundo, todo el mundo se la trajo. Sí, sí, eso fue muy posterior, Elena. Lo de la lanza hasta le pusieron nombre al hombre, lo bautizaron Longinos, como en el siglo VI, lo hicieron santo porque se convirtió. Y, y después llegó a Constantinopla cuando las cruzadas. Entonces fue posterior. Em, Cuando Helena trajo las reliquias, cuando se supone que trajo las reliquias, ella con lo que se quedó fue con los clavos. Entonces, el madero, según la historia, quedó en Roma. Y en Roma se fue decidiendo lo que se hacía con las astillas. Y a través de muchos siglos, por toda la Edad Media, se consideraba que antes de consagrar un altar mayor de una iglesia autorizada por Roma, se le otorgaba una astilla de la Vera Cruz para ponerse debajo del altar mayor antes de hacer pues, el ábside, ¿no? El escalón y luego el altar, por siglos, siglos. Y luego, pues como que ya se nos acabaron las astillas, entonces ya se hace otro tipo de situaciones, ¿no? Otro tipo de situaciones. Si ustedes van a España o si van a Francia, pueden ir a lugares específicos donde tienen relicarios preciosísimos con pedazos un poco más grandes que ellos te autentifican que son parte de la Veracruz. Entonces es cuestión de sentir, ¿no? De sentir lo que está pasando y aprovechar la belleza de lo que puede significar una devoción. Pudiera, pudiera ser, pudiera ser. Eh, Quiero platicarles de algo que se me hace fuerte, interesante y que todas las que conocen a Bob Marley en One Love conocen, y la marihuana, conocen el movimiento Rastafari. Eh, Quisiera ubicarnos en esta situación de la reina de Saba, nuevamente, en algo tan importante como que ella fue la que identificó el Santo Madero. No fue Salomón, ¿sí? Fue la reina de Saba, fue la que recibió la visión e hizo esa como videncia, esa eh, ¿cómo se le llama? Profecía. Funcionó como sibila en la leyenda, ¿no? En la leyenda dorada. La reina de Saba fue la reina del antiguo reino de los sabeos.
Aparece en la Biblia presentada en los libros Reyes 1, Crónicas 2 y en Lucas. También va a estar en el Corán y es parte de la historia de Etiopía. Entonces, nosotros tenemos que una cuestión bíblica, de alguna manera, en el siglo XIII, le dio tal validez, tal validez, que se puso por escrito en un libro que se llama Quebranagast. Significa libro de la gloria de los reyes de Etiopía. Y es una crónica pretendidamente histórica de los reyes de Etiopía, que remonta su genealogía hasta Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, y contiene una serie de tradiciones sobre la monarquía etíope. Entonces nosotros vamos a tener que algo que se menciona de manera muy somera, ¿verdad? En la Biblia, una reina que no se sabe ni de dónde vino, ni a dónde se fue, ni qué sucedió, con los siglos terminó siendo, ustedes recordarán, el objetivo del Cantar de los Cantares, por ejemplo, ¿no? Le pusieron ahí objeto y sujeto, ¿no? Al Cantar de los Cantares. Con el tiempo se le dio dos funciones a la salida de la reina de Saba de Jerusalén. Una, poner a salvo el arca de la alianza. Está en Etiopía. Y dos, ponerse a salvo ella misma porque se dio cuenta que tenía un hijo, Salomón tenía sus hijos, que estaba embarazada, ¿no? Del rey Salomón. Entonces, si tú llegas de visitante y ya existe una dinastía, lo último que necesitas es que te maten porque estás embarazada del rey adúltero, porque ustedes se acordarán que Salomón hasta mandaba matar esposos porque les gustaban las muchachas, ¿no? Entonces, las dos funciones que la Edad Media le otorgó a la reina de Saba va a ser la portadora de la sangre de Salomón y o la guardiana de el arca de la alianza. ¿Qué es lo importante de esta situación para nosotros como estudiantes de historia? ¿Dónde está? Perdón. Ahí voy. Ay, qué chistoso. Tiene que decir dinastía salomónica. No, sí, estaba enojada. Ya se me está pasando. Gracias. Ya se me está pasando. Porque 3 veces me dijeron que estaba idéntica a mi mamá. O sea, la mujer sin filtro, es que estás idéntica. Y yo, ¿a quién? No, es que idéntica a tu mamá. Le digo, pues me acabas de mandar a la chingada, tiene 90 años. No, es que estás idéntica. Entonces, de eso sucedió ayer. Ahorita ya son casi la 1. Ahí voy, ahí voy. No lo sé. Ya mañana ya veré. La dinastía salomónica es una dinastía de Etiopía que traza sus orígenes en Menelik I, que de acuerdo a la tradición fue el hijo del rey Salomón con la reina de Saba, nacida tras que ella visitó Jerusalén y el encuentro está escrito en la Biblia. Bueno, el encuentro, pero no quiere decir que nos describan, sí, la concepción de Menelik, pero hasta nombre, Menelik I. Entonces, muchachonas, la Biblia pues existió y existió y existió y existió. ¿En qué momento tuvo fuerza tal en el norte de África que pudieron resucitar a Menelik primero? No lo sabemos. Pero la dinastía salomónica fue fundada en el siglo XIII.
no ha seguido una estricta sucesión dinástica, pues personas más preparadas dentro del mismo linaje podían ocupar la corona en lugar de los hijos del monarca. ¿Dónde quedó la sangre de Salomón? Ya, ¿verdad? Ya desparramada. La dinastía salomónica fue una de las dos casas reales más antiguas de todo el mundo, junto con la japonesa Casa Imperial de Yamamoto. Eh, Esto no se apuren, no se apuren. Bueno, su capital fue Axum. Lo que yo quisiera que vieran es hasta cuándo duró. La dinastía salomónica gobernó Etiopía con pocas interrupciones hasta 1974. Yes. Haile Selassie. Haile Selassie, yo creo que ese nombre sí se acuerdan, Selassie, 1974. Fíjense. De 1930 a 1974, este hombre todopoderoso, ¿verdad? En Etiopía y además con reconocimiento bíblico, luchó con todo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, resurgimiento de las constituciones, los derechos naturales, y el derrocamiento definitivamente, ¿verdad? Definitivamente tuvo que llegar durante la revolución de Etiopía en 1974. De 1974 hasta ahorita, 2025, sigue habiendo guerras civiles, porque nunca se pusieron de acuerdo, no se han puesto de acuerdo las etnias, entonces son como guerrillas, pero de siglo XIII a siglo XX, basados en la sangre de Salomón y en ser los guardianes del arca de la alianza. Bueno, fíjense por favor y con eso termino. El movimiento Rastafari es un movimiento religioso y sociocultural de origen jamaiquino que surgió en la década de 1930, centrado en la divinidad del emperador etíope Haile Selassie I. Sus seguidores, conocidos como Rastafari, se caracterizan por una filosofía de vida que promueve la identidad y la cultura africana. Entonces, estos jamaiquinos que llegaron a ser de ese color porque fueron traídos, ¿verdad? Vieron la oportunidad en los 30. Ahorita todavía el movimiento Rastafari lo pueden ver en cualquier parte, principalmente si hay marihuana y música y lo que quieran, ¿verdad? Y rastas, ¿no? Es rastas por ser Rastafari. Las rastas por ser Rastafari. Eh, Estamos hablando del 2025 y los Rastafaris fueron creados hace menos de 100 años por la divinidad de un emperador que después de 7 siglos las personas siguieron creyendo del rey Salomón. De Saba, de la reina. Libro que cuando estuvo en México, su frontera en Etiopía y Yemen, y dice que convivió con unas mujeres impresionantes, que creen que son herederas de las reinas de Saba y toda su ideología y toda su manera de pensar está guau, de la mujer de las mujeres, y esa es su más grande desesperación. Quieren que las tienen para poder ellas. Sí, pobrecitas. Es que las dos teorías de la reina de Saba es que subió de Yemen a Israel, esa es una, y la otra teoría es que cruzó de Etiopía a Jerusalén. Son las dos teorías, nadie sabe de dónde vienen. Entonces, las yemenitas, bien inteligentes,
tomaron, somos hijas de reinas, ¿no? Somos hijas de reinas, déjenos libres. Los yemenitas, las yemenitas son las que siguen teniendo, pero siguen teniendo, no como las de iraní, las iraníes. Ellas siguen teniendo un papel de quinta o sexta categoría dentro del mundo yemenita. Entonces, en Yemen, que yo sepa, no, que yo sepa últimamente, no sé. Ah, bueno, conflictos, sí, sí, conflictos entre los de montaña, o sea, los montañeses y los no, sí, sí, étnicos, pero pues eso. Entonces, La etnia, ¿Sabea? pero no sabemos dónde es. Yo pensé que estaban reconocidos por ahí. No. Las dos, hay un montón porque a todo mundo le interesa, a todo mundo le interesa ser parte, ¿no? De donde salió la reina de Saba. Pero las dos que pues no la libran, o sea, las dos que sí podemos tomar es o que salió de Yemen o que salió de Etiopía. Y lo de Etiopía, pues porque qué manera de aprovechar un raite, ¿no? O sea, impresionante. Entonces, lo que quería comentarles, uniendo a la leyenda dorada con la dinastía salomónica, con el movimiento Rastafari, es que la ignorancia sigue presente. La narrativa es muchísimo más importante que la verdad. La narrativa lógica es mucho más importante que la verdad. Y tristemente, los seres humanos seguimos buscando entretenimiento y no verdad. Es que ¿quién fue la reina de Saba? Sabe. Ay, qué aburrido. A mí me dijeron que tuvo un hijo y que se llevó el arca y eso sí nos gusta, ¿no? Eso sí nos gusta. Entonces, aunque estemos viendo, pues, medievo, el curso pasado o renacimiento siglo XV, este siglo, sí me gustaría que nunca dejáramos de aplicar lo que vemos aquí con nuestro presente, ¿no? Y irlo, pues, siempre como ligando con las cosas que nos pasa y que nos está pasando y que muchas veces nos llegan sin querer, como puede ser la inteligencia artificial, TikTok y el mundo viral en que vivimos. Entonces, miren. Sí, sí. Sí, la reina de Saba y el amor de Salomón fueron películas, temas que hubo mucho en los 40, en los 50, sí. No, porque estaba muy enojada. No, lo que pasa es que si por mí fuera, todas mis clases las daría de forma espiral, pero no tendría alumnos. Entonces, esta clase la di de forma espiral porque estaba tan enojada que dije, tengo que ser yo, tengo que ser yo, lo siento, en el alma. Entonces, normalmente las clases las hago de forma cronológica, sin hacer estas cuestiones tan raras, ¿no? Sí, 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 yo creo que no sabe. Sí, yo creo que no tienen idea. Pero sí saben por qué traen rastas, porque el alma se puede salir por el cabello. Ay, así la contiene. El rey de ¿Los Six? No, no.